Y en concreto, aquí en el Alto Palancia, como en otras zonas, por cierto, como Chiva o Cheste, ¿no? que han sido anegadas, o hoy pasábamos cerca de Aras de los Olmos y toda la zona también, ya tirando hacia el rincón de Ademuz, ¿no? Pues hay una lengua que está en desaparición porque deja de usarse, ¿no? Ayer lo hablábamos con Luz Pichel, que ya tiene algunos poemas en castrapo, que decía que precisamente toda centralización de la lengua, en este caso en torno a un castellano que es normativizado, pues hace entender que todas las demás formas de habla son incorrectas o no atienden a la norma. Lo que ha sido siempre en sentido peyorativo entendido como un castellano mal hablado, ¿no? O que pertenece a la ignorancia y al no saber, al no tener cultura. Y casi siempre va ligado, fíjate que curioso, también con otros factores como puede ser ser agricultor, ser agricultora, ser campesino, pertenecer al mundo rural, y que esa lengua además solo haga referencia a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí con la lengua churra, pues yo como foráneo que soy, encontré que teníamos que incluirla este año en el festival de cualquier forma. Y no solo no la vamos a incluir de cualquier forma, sino que la vamos a incluir de una forma excepcional, ya que hace años también pude conocer el trabajo de Carles Laínez, que está aquí a mi vera, que nació en Valencia en 1970, pero que ha desarrollado una abundante producción en lengua aragonesa, fruto de la cual fueron diversos galardones y libros: Onso d'Oro, del Ayuntamiento de Echo, por el conjunto de poemas Fosal de Brempas, Ácesis del premio Ana Barca de Bolea, también de poesía en 2 ocasiones, por los poemarios Periugilium Veneris, la víspera de las fiestas de Venus, 1992, y Beldilla, algún día, 1998, y Ácesis del premio internacional de novela corta del Consello da Fabla Aragonesa por A Visita de l'Àngel, la visita del ángel. Y estos libros se habrían de añadir al poemario En Ongudrón Espigolsuto, en el asfalto Espliego Seco, 1991, y el libro Desellos Batalers, Deseos, o sea, ¿veis? Es que no sé hablar churro, o sea, muy mal. No, es aragonés. No sé ni siquiera lo que es churro. Deseos de Par en Par, del 99, que recogía los artículos publicados en el Diario 7 de Aragón durante la década de los 90 del siglo XX. Colaboró en revistas como Rusiada, Teruel, de la que fue cofundador, Fuellas, Huesca, La Albada, La Almunia, de Doña Godina, Rechitos, Ciudad de Valencia, con poemas y traducciones al aragonés. Ha realizado investigaciones sobre el castellano aragonés y sobre literatura aragonesa. Laínez cultiva asimismo la poesía y la narrativa en castellano aragonés o lengua churra, con textos publicados en las revistas Presencia Aragonesa y Mic Romanía. El año 2019 apareció su antología bilingüe Algún día, obra poética en aragonés, 1989-2000, que recoge una amplia selección de su obra en aragonés común y en churro. Josep Carles Laínez, poeta y narrador aragonés, ha publicado numerosos libros en lengua aragonesa y ha recibido varios premios, de los que ya os hemos hablado. Y bueno, pues estaba en Valencia, creo que trabajas... en Valencia. Sí, en el Ayuntamiento, ¿no? Exactamente, trabaja en el Ayuntamiento de Publicaciones, y la primera persona que me puso en la pista antes de leerte fue Boque Bazán. Vaya. Me lo voy a guardar para decírselo ahora así en fresco. Entonces, de repente decía, no puede ser que estés ahí, tan cerca, y sin embargo yo te tuviera como entendido siempre pues más aquí en Aragón. Los Pirineos. Sí. Entonces me gustaría un poco que para empezar nos contaras un poco o sea, quién eres, porque estando en Valencia, sin embargo tienes toda esta raigambre en Aragón.
Sí que llevo, pensaba que iba a coger el micro. No, gracias a todos por estar aquí y sobre todo a David por invitarme, a todo el equipo que hay realizando este fantástico proyecto en el Alto Palancia, que muchas veces hemos soñado con algo así en diferentes pueblos y que yo creo que lo puedes extender aún más en el futuro, a Alto Mijares, a la comarca de Guadalajara, de la provincia de Teruel. Entonces tenemos un plan así, en plan mundial, ¿sabes? Vamos a empezar. No, lo digo por mantenernos en territorio churro. Sí, sí, por supuesto que sí. Vale, me habías preguntado que... ¿Cómo terminas en Valencia? Bueno, yo nací en Valencia, yo soy la primera persona de toda mi familia que ha nacido en Valencia. Antes, la ciudad de Valencia. Pero, vamos, con Alto Palancia no es que me una, es que toda mi familia se ancla aquí, en Caudiel. Madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, retatarabuelos ya tengo en montaña. Pero todo lo demás es aquí en el Alto Palancia. Incluso la madre de mi mujer era de Barracas, o sea que ya para cuadrar el círculo, todo. Es decir, que soy de Valencia, pero soy de aquí. No soy un forastero veraneante. De hecho, vengo de Caudiel ahora, no vengo de Valencia. Total. Y esto, bueno, pertenece evidentemente a la Comunidad Valenciana, según ¿no? pasamos ya a Barracas, pero sin embargo hay una cosa que siempre me gusta señalar cuando hablamos del habla, es que el habla no conoce las fronteras políticas que se generan en despachos, en acuerdos, tras guerras, tras batallas, es decir, el habla es algo que tendría su propia toponimia, su propio mapa. ¿Cómo se desarrolla esa influencia aragonesa en toda esta zona? ¿Cómo se desarrolla el dialecto churro en concreto dentro de supongo, la familia de hablas que hay en el aragonés? Eso así ya sería como ponernos en contexto. Muy bien. Sé que con lo que es toda Valencia, para mí, como nacionalista valenciano, el nombre de la nación es Valencia, punto. Si acaso hay que cambiárselo a la ciudad, a la capital, se lo cambiaríamos a Ciudad de Valencia y ya está. Pero vamos, en todo el territorio valenciano no es que haya dos lenguas, el valenciano y el castellano, como tradicionalmente se pueda pensar, sino que no sé, te tengo que mirar a ti, tengo que mirar al público, voy alternando. Es mejor que los mires a ellos y que no hay... Yo te miro a ti y tú les miras a ellos. No hay dos lenguas, es decir, eso es un reduccionismo muy grande, no está el valenciano y el castellano, porque tenemos el castellano aragonés o churro, tenemos en la zona histórica valenciana de Ayora el castellano, tenemos en la zona que nos añadieron en el siglo XIX, que son valencianos, Requena y Utiel, el castellano, que es Cuenca, y tenemos por la zona de Orihuela, donde ya se perdió el catalán, se perdió el valenciano hace tiempo, tenemos el murciano. De hecho, los primeros poemas de Miguel Hernández están hechos en murciano. Eso también es un dato que muchas personas desconocen. Entonces, dentro de esta riqueza, la particularidad del churro es que era aragonés. ¿Hasta qué grado era aragonés en una serie de pueblos que, dependiendo de las vicisitudes, recibieron población aragonesa en el siglo XIII o en el siglo XIV o en el siglo XVII, o dependiendo de cuándo llegaran, el grado de aragonesización que tuvieran sería mayor o menor. Pero la lengua aragonesa, si tenemos la idea de que el gallego baja, de que el asturiano baja hasta Extremadura, como estábamos hablando antes, de que el castellano baja oriendo Cuñaí, de que el aragonés baja y de que el catalán baja, el aragonés baja. Y baja se supone por toda la zona que fue repoblada mayoritariamente por aragoneses, aunque ya a quien le otorgaban la tierra, la lengua de esa persona ya era otra historia. Pero digo, la lengua aragonesa es la historia de un misterio, porque nadie tiene idea de por qué, siendo un estado, por qué siendo la corona de Aragón, por qué siendo un reino, no acertó a tener una lengua propia con todo el futuro que tuvieron todas las semejantes de la península ibérica. El aragonés recula muy pronto e incluso solamente se podría decir que en determinados casos lo que hoy reconocemos como verdadero aragonés, no voy a decir aragonés más puro, porque el grado de pureza, pues bueno, estamos mezclados, todo es mestizaje, pero el grado de pureza
o de antigüedad que se conserva está allí en unos valles de los Pirineos, desde el occidente de hecho Llançó hasta hablas de transición con el catalán, como el benasqués, o el ribagorzano, todo el ribagorzano, el benasqués que es casi una microlengua por sí misma. Como digo, que solamente en determinados momentos aparece ese aragonés puro, ese aragonés que tú ves algunas determinadas palabras y lo relacionas con lo que es la lengua aragonesa como tal. Porque se llegó muy pronto, y muy pronto es en el siglo XIII, a una especie de coiné, donde no se saben algunos textos si son textos castellanos con aragonesismos, textos en aragonés muy castellanizados, si la cercanía, porque el aragonés se podría considerar una lengua puente entre el catalán y el castellano, la cercanía hacia uno y la preeminencia de ese reino de Castilla los llevaba a nadar entre dos aguas. Pero bueno, el caso es que el aragonés ha carecido de una literatura a lo largo de toda su historia. Si tenemos ya por no sé el grado de conocimiento que tendréis, entonces no sé si estoy diciendo de más o de menos, pero bueno, igual que está la Escuela de Traductores de Toledo, que traducían grandes textos desde el hebreo, desde el árabe al castellano, al latín, al árabe hebreo, sobre todo desde el árabe y el hebreo. También en el aragonés, en todo lo que es la Corona de Aragón, tenemos la Escuela de Traductores de Aviñón, donde Juan Fernández de Heredia mandó traducir una serie de obras a la lengua aragonesa. Tucídides, la primera traducción que se conoce de una obra de clásica a una lengua románica es al aragonés, gracias a la mediación de Juan Fernández de Heredia, que quería traducir a Tucídides. Pues bueno, ahí lo tenemos eso. Pero digo que aparte de esta pérdida, de este misterio de por qué el aragonés no se arraiga, y hay un hecho interesante que lo comentaré si acaso, está también que es un proceso de degradación absoluta es que conforme baja es casi un acordeón, o sea, conforme baja la lengua desaparece la lengua. Y en el siglo XVI-XVII ya estaba en la provincia de Huesca prácticamente, y conforme pasaron los siglos pues arrinconada hasta los Pirineos. Y esa forma de replegar cada dialecto, ¿no? Por ejemplo el chapurreado, o cada dialecto que se va generando, ¿no? Va diluyéndolo, enriqueciéndolo, o es cuando realmente se abandona para intentar hablar un castellano lo más normativo posible. ¿Cuál es la forma de desaparición? ¿Cuál es esa forma de estriado, de ese acordeón a medida que va bajando? ¿Cómo se va siendo asimilado el aragonés? Es una gran pregunta. No sé si hay una respuesta a esa pregunta. Luego tampoco, como nos tenemos que regir por lo que queda escrito, claro, podemos deducir cosas, pero tampoco sabemos en el siglo XVIII qué grado de aragonés hablaba la gente, porque incluso en los escritores que hay aquí en Gérica, Francisco del Valle, en el siglo XVII, XVI, que tiene una historia gérica, que es uno de los grandes nombres de la historia de Palancia, pues bueno, está estudiado, está publicado en castellano-aragonés, se considera como castellano-aragonés, pero no es el castellano-aragonés que te imaginas, es castellano con mayor o menor rasgos de aragonesismos. Quizá eso nos hace pensar que la población no hablaba así, hablaba más aragonés en aquel momento. Mi abuela, yo cuando trataba de envolverla, porque no puedes hacer preguntas directas sobre el léxico, o si quieres tener datos, porque igual la persona te contesta lo que quieres escuchar o te contesta lo que cree que tiene que contestar, no le puedes decir, tú decías esto, porque entonces dice, ¿quiere oír que sí? O se va a reír de mí porque voy a decir que sí. Pero mi abuela recordaba que algunas viejas, ella nació en el 22, que algunas viejas aún decían traíba, veniba, en caudiel. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Esto es un rasgo aragonés, el mantenimiento del imperfecto en iva, como ocurre en una primera conjugación del castellano que es cantaba, pues tenemos también en la segunda y en la tercera, en aragonés, que todavía en el Pirineo así se dice, no sé si era alguna localidad más, pero aquí, a finales del 19, algunas viejas nacidas, pues imagínate en el 22,
30, pues podían haber nacido en el año 50, en el año 60, todavía no utilizaban esas formas verbales. Entonces, la descomposición yo creo que comienza por lo léxico, la introducción del léxico de la lengua con la que más vínculo tienes. Vínculo comercial, vínculo militar, vínculo religioso. Claro, aquí si venían militares, si había en un determinado momento se creaba la Guardia Civil, si había algún tipo de escuela, si había un cura, no va a predicar en aragonés en la vida ni en castellano aragonés, se predica en castellano y por ahí es un... De hecho lo estamos viviendo ahora, lo estamos viendo en el valenciano que se puede hablar en la zona que está próxima a la ciudad de Valencia, empieza la degradación por el léxico, por una introducción de castellanismos brutal, aunque la fonología la fonética no haya cambiado, las abiertas se sigan abriendo, pero el léxico, la morfosintaxis también, los pronombres débiles siguen apareciendo, algunos se va perdiendo, pero eso ya viene a lo largo de los siglos, pero el léxico es por donde más entra. Y cuando tienes tanta vinculación, tanto léxico en aragonés, que es semejante al castellano, como el castellano, como cuando lo tienes también en aragonés, que es común al castellano, al catalán, o al occitano, pues yo creo que entra por ahí. Porque lo que iba a comentar antes, que creo que es un dato interesante, nadie sabe, y esto uno de los grandes estudiosos de la literatura en aragonés, uno de los grandes escritores en aragonés, que dejó de escribir creo que en el año 89 y no ha vuelto a escribir, pero es un nombre de los míticos, junto a Ángel Conte, que igual te suena más, o Francho Nagore, que es el presidente del Consejo de Fabla Aragonesa, pues está Eduardo Vicente de Vera, y él menciona la posibilidad, no recuerdo ahora en su libro sobre la literatura aragonesa si la menciona como algo propio o porque hay algún grupo o algún estudioso que así lo comenta, que el hecho de que las élites aragonesas no asumieran el aragonés como algo propio pudiera deberse a que era la lengua que hablaban los moriscos. Y entonces, para distanciarse de esa lengua hablada por los moriscos, y de hecho hay una abundancia relativamente abundante, no es que haya centenares, pero sí que hay una buena serie de obras de literatura aljamiada que se podrían catalogar como aragonesas. Ese dato lo quería dar por curiosidad, porque no se sabe por qué de la lengua que se hablaba en Aragón y que se ha seguido hablando y que se sigue hablando ahora, aunque sea ya en algunos individuos, en algunos valles, a la que vemos escrita durante toda la Edad Media y luego no vemos escrita, desaparece de los escritos. Hay algún poema, hay alguna pastorada ya muy tardía, hay alguna interrogatorio de la Inquisición donde está todo en castellano y de repente cuando habla la persona habla en aragonés y lo transcriben tal y como lo dice. Pues bueno, el hecho de que la lengua propia de Aragón fuera la hablada por los moriscos, que a fin de cuentas eran los que estaban allí, pues a lo mejor también tuvo que ver en esa separación del poder político y militar. Es cuádruplemente segregada, ¿no? O sea, al final ya hay motivos de dominio, de poder, evidentemente, tanto de la Iglesia como políticos, militares y también etnográficos como que seas de otra cultura como la árabe y no quieran ni siquiera emparentarse contigo. Y luego el tema por clase social, cultura agraria, que en los últimos tiempos creo que muchas de las lenguas que se están intentando recuperar vienen desde ahí. Hablando de léxico, tú como poeta, digamos que en un momento dado decides también hacer, aparte de tu poesía en castellano y aragonesa, bueno, empezar a trabajar también poemas, ¿no? Que has dicho que también vas a hacer algunos poemas en lengua churra, ¿no? Sí, todos. ¿No? Estupendo, sí. Y ahí es donde está. ¿La lengua churra es un dialecto del aragonés? ¿Cómo se diferencia? Que será muy sutil, quiero decir, serán algunas palabras, algunos modos. A ver, el aragonés, lo que entendemos por aragonés, se habla en el norte de la provincia de Huesca para arriba. Eso es el aragonés. Abajo
se habla aragonés, se habla castellano con mayor o menor residualización aragonesa. La idea de que todo lo que hablamos aquí sea aragonés residual, yo lo utilizo, pero aquí lo que se habla ya no es aragonés, es castellano, ¿no? Y un castellano con un proceso de erosión inmenso. Es decir, lo que yo podía escuchar hace 50 años a lo que escuchas ahora, al menos en mi pueblo, es terrible. Es decir, ya se han perdido, se ha perdido muchísimo léxico muy normal. La gente, chavales, yo no sé, otros, espero que sí, pero un término que no es propiamente aragonés, pero sí que es aragonés, es un término mozárrabe que también se dice en valenciano, ¿no? Las amapolas no existían en mi pueblo, eran los ababoles, era el ababol. Pues ahora, chaval, no sabía lo que era un ababol. Entonces, digo que es una amapola. Ahora dice la flor, ¿no? Eso está bien. Pero con lo del léxico me preguntabas. No se puede decir una lengua churra, a mí me parece muy pretencioso decirlo así, porque estamos con residuos y en un momento de erosión y de fin. Entonces, no se va a recuperar, ojalá, pero no creo que se pueda recuperar nada. Solamente dejar testimonio de esas palabras que algunas sí que se siguen estando muy vivas y muy arraigadas. Yo no sé si aquí en Geldo, no sé si cuántos sois de Geldo, pero no sé si hay alguien de Geldo. Sí, por lo menos, a ver, por lo menos. Pero hay una serie de palabras que, claro, también a lo mejor dependiendo del pueblo, como no sabes cómo se pueden introducir, pero el hecho de términos que además compartimos con el valenciano, pero el hecho de estar desficioso, que tengas una rollura, decir no cal que vengas, ya hay pro, bajar la rocha, todo ese léxico es que lo utilizas donde estés sin darte cuenta porque es tuyo. Luego, cuando tienes en determinado contexto ya no lo usas. Y hay mucho léxico y muchas formas también de expresarse que te tienes que forzar, porque solamente en un determinado contexto te salen, en otro no. En el contexto del ordenador, de la página en blanco, no te sale. Tienes que forzar a que aquello que dices sin darte cuenta con tu madre o con tu tío, puedas también transportarlo y trasladarlo a la página. Aquí, y yo no sé si tienes preguntas, o no, porque yo me suelto el rollo, yo puedo seguir. Sí, tengo... Aquí en el Estado español, es como en el Estado francés, se ha conservado mucho más, claro. Las lenguas que en Francia, el proceso de salvajismo contra ellas no ha sido tan intenso como ahí, sino ya no tendríamos. Pero no está el modelo descentrado que gracias a Dios en Italia ha existido y que permite que hay unas lenguas oficiales, hay unas lenguas consideradas como lenguas, el sardo, el friulano, el alemán, claro, el ladino dolomítico, pero lo otro, que son lenguas iguales, no son consideradas como lenguas, el piamontés, el lombardo, el genovés, el siciliano, el napolitano, que son lenguas que no tienen nada que ver con la lengua italiana, pero nada en absoluto, vamos, en las lenguas galo-itálicas, como el lombardo o el piamontés, pues tienen la E, tienen la U, tienen la R, cosa que el italiano, vamos, nada. ¿Y esto por qué lo decía? Porque verdaderamente hay pocos grupos que trabajen, no tienen ninguna consideración, el piamontés un poco, el lombardo ha tenido algunos estudios, en todo lo que es el norte de Italia, digo, algunos estudiosos ha tenido muchos, algunos estudiosos que quieren que sea una lengua pues, como el catalán o cualquiera de la península, que en esa España sí que es modelo, ¿no? Respecto a cómo realizar una oficialización, una normalización. Ninguna de esas tienen varias grafías todas ellas, quiero decir, con lo cual ese es un poco de peligro. Pero lo que vengo a decir es que aquí o escribes en castellano o escribes en catalán, no puedes mezclarte, o escribes en aragonés o escribes en castellano, pero el bilingüe no está bien visto. No tenemos la imagen de Luxemburgo, donde la gente escribe en 3 lenguas y canta en inglés.
donde tienen muy claro que, como decía un amigo que trabajó allí muchos años, entre ellos hablan en luxemburgués, cuando quieren decir algo importante lo dicen en alemán y si quieren que la gente les entienda lo dicen en francés. Y además hay grupos de música que cantan en inglés. Esa imagen de Luxemburgo no la tenemos aquí en España, es o una u otra. Solamente los asturianos lo han roto un poco y te encuentras con escritores en castellano que sí que han escrito en asturiano también, José Luis Piquero, por ejemplo, aunque esa traducción no haya hecho obra poética, pero ahora Martín López Vega tiene obra en asturiano y en castellano, y bueno, Joan Bello, desde luego, él es escritor en asturiano, pero también contribuye al articulismo en castellano. Pero digo que a diferencia de esto, que debería ser algo más normal, lo que sí que te encuentras en Italia son poetas reconocidos como tal, con obra publicada en lo que sería Visoro Hyperion de Einaudi, que escriben en su propio idiolecto. Es decir, no ya en una lengua piamontesa, no, escriben en el idiolecto que es el suyo, con toda la mezcla, con todo el mestizaje que puedan haber tenido en su pueblo, en la lengua de su pueblo, pero transformada. Es decir, hay una mayor riqueza y expresividad en algunos poetas italianos, incluso lo llevan a la prosa, en algunos escritores italianos que así lo han querido, que en lo que tenemos idea aquí de lo que debería ser un escritor en una lengua que tengas inamovible cuando en una zona como esta tenemos el castellano aragonés o churro, tenemos el castellano, tenemos el aragonés puro, tenemos el valenciano y toda esa riqueza plural es una lástima despojarse de ella. Total, por eso está viendo como varios intentos, ¿no? Aparte de diccionarios, ¿no? que han ido apareciendo por aquí y por allá, querer hacer un diccionario de la lengua churra, luego páginas web que están también constantemente emitiendo y generando textos en lengua churra y noticias en lengua churra. Haciendo también un seguimiento histórico. Ahora el otro día leí en Facebook que también tienen páginas en lengua churra, pues la historia del Barranco del Pollo, pero escrito en churro, es decir, sí que hay como un esfuerzo, ¿no? Que a lo mejor sí que debería tener un apoyo por sostenerse vivo, por encontrarlo como una riqueza, como lo entendemos todas las personas que amamos las lenguas, ¿no? Y ahí sí que entiendo que hay una segregación o sea, que el churro al final es una lengua muy, muy segregada, mucho más incluso que el valenciano. No. Porque además no ha tenido una vigencia en el uso, ¿no? O sea, quiero decir y en ese sentido también quería decirte, tú como poeta, ante una lengua que deja de evolucionar, porque cuando se deja de hablar, deja de generar neologismos, deja de incorporar nuevas palabras, que se queda congelada en el tiempo. O sea, esa lengua pasa a hablar, a pintar, a dibujar un mundo que no existe. Quiero decir, a lo mejor tiene 7 palabras para describir un riachuelo, pero no tiene ninguna para computador, ¿no? Entonces, ahí hay un rearmado cuando tú escribes desde un tiempo presente, tienes que de repente jugar con la propia lengua, con el léxico ya existente, pero luego cuando te das con algo que no existe en esa lengua, la generas, como haces para hacer poesía contemporánea con una lengua que se quedó ya empantanada a finales del 19, ¿no? Claro, es un peligro el recurso al costumbrismo. En alguno de los relatitos, no son microrelatos, son relatos muy breves, sí que me doy cuenta de que miro atrás, de que todo lo pongo en el pasado. Son experiencias al menos del año 70, del año de por ahí. No he tratado no he escrito poesía política en churro, aunque se debería, claro. No sé si con respecto a los neologismos, es que todos van a venir del inglés. Da igual qué lengua cojas. Y los vas a tener que, plantearse cómo decir ordenador, cómo decir foco, cómo decir... Sí, a lo mejor sería un modo de búsqueda, cómo podían decir a una luz determinada, si hay alguna palabra en alguno de los pueblos del Alto Mijares, del Alto Palancia, de Buda, Jabalambre, que pudiéramos utilizar o darle una acepción más, que me imagino que vas por ahí,
en vez de utilizar el neologismo salvaje. No, esta faena no la he hecho y sería muy, muy gratificante sin duda. Y tienes deberes para el y con respecto al otro que has comentado, que era lo del léxico, lo que iba a comentar yo, no sé qué iba a comentar. Bueno, pues me parece un momento perfecto, sí. Tenemos una pregunta. Solamente una pequeña cuestión. Se está hablando de la lengua churra mucho porque es el tema central y se debe dar por hecho que tenemos claro de la lengua churra. Yo soy de esta zona, bueno, vivo aquí hace años, pero no sé si tengo claro que la lengua churra. ¿Se puede hacer una pequeña descripción? Sí, pues se puede hacer una breve descripción y muy sencilla. El churro era la denominación que se daba en la ciudad de Valencia a quien venía de esta zona. Es decir, cuando a mí me dicen y yo intento con la palabra churro, y yo creo que muchos de los que están trabajando ahora con el churro lo hacen lo mismo, es decir, lo que era un término despectivo se apropia uno de él para devolverlo con una fuerza y descargarlo de esa significación peyorativa. Entonces, lo de la lengua churra. Luego ya puedes entrar en orígenes etimológicos y que no sé dónde lo puse yo, creo que en un artículo que publiqué en una revista para Aulodoc, en valenciano, pero hablaba de ello. Entonces, eran como nos denominaban a los valencianos de aquí, exclusivamente. Es decir, uno de Requena no era churro en la vida, y uno de abajo, de la zona de Orihuela, tampoco era churro. Churros éramos nosotros. De Guda, por ejemplo, de Teruel, de Mora, de Ruñelos, tampoco. Más, eso saben. Ahí es que, claro, cuando hay algunas personas ahora también, algunos que no aparecen los nombres, no los conozco, pero sí que hablan de una comunidad cultural que es Alto Palancia, Alto Mijares, que está tan despoblado que son muy pocos, pero bueno, está ahí y aparte con una fuerza histórica tremenda. Y Gúdar-Jabalambre sí que hay una comunidad, es que no es que seamos aragoneses, porque es la idea es que somos lo mismo, no ni aquellos valencianos o castellonenses, esa imagen provincial infame. Es que somos lo mismo, no hay ninguna diferencia. De hecho, el día de Santa Úrsula, el 21 de octubre, es la gran fiesta en mi pueblo, está la de Gabriel, está la Virgen del Niño Perdido, que es en septiembre, pero el 21 de octubre es Santa Úrsula. Es una fiesta en agradecimiento porque salió agua del pozo de Santa Úrsula. Y todo lo que hay ahí tiene que ver, y es aquí me estoy yendo ya de la cabeza. Bueno, tiene que ver, son las fiestas de Demeter, pero en Santa Úrsula. Las jotas que se cantan, la gente que viene a cantar viene de la Puebla de Valverde. Es decir, no hay diferencia, es una comunidad que yo lo he comentado con algunos amigos, te digo, si en Valencia, en el norte de Valencia, hubiera alguna comarca con esa continuidad con Cataluña, vamos, esto sería ya Cataluña, pero desde hace tiempo. Pero no, está aquí, es que en ningún otro lugar, no sé en el sur lo tengo más despistado, pero aquí sí. Entonces, esa era la denominación. Claro, era churro, ¿qué se hablaba? Castellano, lo que se hablaba, lo que han hablado en el siglo XVII y XVIII, XIX es castellano, y de ahí lo de churro. La elaboración de que eso es una lengua propia, esto es muy, muy reciente. Con los primeros, ya en el siglo XIX es cuando empiezan, pues bueno, Torres Fornés tiene sobre voces aragonesas usadas en Segorbe, tiene un breve diccionario que está tomado de otro diccionario aragonés, pero solamente apartando las palabras que están en Segorbe. Está también Manuel Gómez Ibáñez, que escribió el Matapesares y que escribe en castellano aragonés, con un léxico que en algunos fragmentos está buscando, es cierto, a veces la distorsión de la lengua, pero en otros te encuentras con términos y con una sintaxis que dices, Dios mío, aquí había algo más puro, y él sí que está queriendo seguir también de Segorbe. Entonces, a partir de ese momento es cuando se tiene conciencia de que aquí hay algo que nos vincula con Aragón, y
bueno, es que no hay frontera, la cantidad de gente y pueblos de alrededor, iban a Sarrión a trabajar, iban a Ventosa, es que a San Agustín a las fiestas, es todo una comunidad muy grande. La lengua churra sería el castellano con gran residuo aragonés que se ha hablado en estas comarcas y también en la lengua del Jabalambre sobre todo, porque una vez pasas la ciudad de Teruel, aquello ya es otra cosa. Uno de mis abuelos era de Ferrera de Huerva, que es un pequeño pueblo muy cercano a Calamocha, y es cierto que aquello ya no hay continuidad, pero ya no es la misma, ya no es la misma continuidad que sí que tenemos con todos estos pueblos de pasado el Rapuco. Sí, yo quería. ¿Puedo decir una cosa con respecto al churro? Que me parece interesante cómo las palabras cambian de sentido y muchas veces es orgullo, a lo mejor, y otras veces cuando es menosprecio también hay una reversión. Y, por ejemplo, ya que has citado a mi madre era de Barracas, vino a Valencia a los 14 años, murió a los 96, y es curioso porque, como tú has dicho, churro es un poco como pueblerino que viene de la zona de Castellón o de Teruel o por aquí. Ella había perdido la noción de que eso se aplicaba a ellos, pero se había quedado con la idea de pueblerino, y entonces mi madre llamaba churros a los que parecían muy de pueblo de alrededor de Valencia y hablaban valenciano. Y entonces eso me parecía una forma de darle la vuelta bastante interesante. Pues nada, con lo bueno que están los churros. Que tenía que decirlo, es posible, ¿no? Y tengo otro con el chocolate, pero ya te lo cuento luego. Creo que ya hemos llegado a ese punto en el que tenemos mucha curiosidad por saber cómo suena. Bueno, no, quiero decir una cosa. No se sabe dónde la etimología de churro está la vulgarizada que dicen, no, es aquellos cuando iban a jurar decían, yo churro. Sí, no es juros, no es juren, sino yo churro. No, hay otra mucho más seductora, que es que, yo no sé si se refería al Palancia o al Mijares, que vienen de más arriba, o al río del que venían, pero que churro viniera del Churri Vasco, del Río Blanco. Entonces seríamos en la zona de los churros. Claro, a mí eso es muy fascinante y estéticamente nos quedamos con esa. Y a partir de ahora voy a hacer una piscifactoría de angulas. Las voy a meter por abajo. Y bueno, nada. Es porque me da maravilla amiga libre. Queremos oír cómo suena, bien, lo digo de verdad, y además con muchísima curiosidad de ver cómo lo aplicas a esa cosmogonía tuya poética tan intensa y tan interesante. Bueno, pero no decepcionar. ¿Me subo yo ahí o quedo aquí? Lo que tú digas. Donde estés más cómodo. A mí me da igual. ¿Qué queréis que haga? ¿Arriba o abajo? Yo creo que sí, aquí los pulmones. Sí, claro. Aparte, como algunos los llevan en el teléfono, no se les aquí tanto. Bueno, primero leeré. Este es muy reciente, de aforismos. Este está escrito en castellano. Es una selección de otros que no mejor. Y aquí sí que ha quedado uno, pero como no lo he marcado, solo utilizaba una palabra, era la palabra rocha, y no me acuerdo dónde está, así que no marearé. Voy a pasar sí que publiqué en el año 2000 en la revista Presencia Aragonesa, que es la revista del Centro Aragonés de Valencia, que es donde hubo un movimiento aragonesista fortísimo cuando yo empecé a ir por allí, que eran los años 89, 88, 90. Teníamos aquí incluso una sucursal, digamos así, de la Junta Aragonesista, cuando era Junta Aragonesista como tal, con muchas personas. Había un grupo de estudiantes de diferentes zonas de Aragón, tanto de Huesca como de Teruel por allí, estudiando las más diversas carreras, y tuvimos la suerte de contar con uno, Ernesto Franco, que escribía poesía en aragonés, y que era de Samiñánigo, y él dio un curso allí en aragonés. Un curso en aragonés, un curso de aragonés, donde todos nos sumamos, sobre todo los más jóvenes, como digo, estamos en la facultad, a él.
porque, como he dicho muchas veces, se oye aragonés y parece que sea una cosa de Aragón, pero el caudal lingüístico, digamos, el fondo lingüístico de una persona de aquí es el mismo que puede tener actualmente una persona de Zaragoza, de Teruel. No hay ninguna diferencia. O sea, cuando yo ganaba algún premio, me daban un accésito o algo, me daba mucha rabia que dijeran valenciano que escribe en aragonés. Es que no soy un valenciano que escribe en aragonés, es que escribo en lo mismo que escribís vosotros, porque estamos hablando de una lengua recuperada, estamos escribiendo en un aragonés, en una coinea aragonesa que no es la de ningún dialecto propio de allá arriba. Los que escriben en el suyo está muy bien, pero nosotros estamos aquí escribiendo en aragonés común. Y el léxico del que partimos y el conocimiento del que partimos, pues bueno, las formas verbales las has de estudiar, las preposiciones en muchos casos también, todo allá arriba que tienen también influencia gascona, pero todo lo demás es que no hay ninguna diferencia entre alguien de Zaragoza criado en castellano que un segorbino. Pero el comienzo de todo esto, y casi me tenía que sentar ahí. Lo que necesites, ¿eh? No, porque estoy hablando, no estoy leyendo todo eso. Me gusta mucho, en Valencia, atril dicen faristol. Sí, señor. Que parece que es un antigripal. pero ¿qué va? Entonces a mí me decían, pásame el faristol. Y yo, pues, tengo que ir a farmacia, ¿no? Y ahora que pasará el atril. Bueno, pues esto no sé si es para... Bueno, pues... Yo vengo aquí de nuevo. No, ¿qué hora es? No sé, que yo me... No te preocupes, no te preocupes. Vale. No, comentaba que, ¿cuándo empiezo yo a escribir esto? En el año 84 es cuando tengo conciencia de escribir los primeros poemas así. Y sí que había palabras, como algunas de las que mencionaba, que dices, esto se escribirá así, y buscabas en el diccionario de la Real Academia Española o en algún otro, y te dabas cuenta de que no estaban. Dices, joder, ¿cómo no está esta palabra? Pues una rocha, ¿cómo que no está la rocha? No está. Rocha es en portugués, pero tampoco me sirve porque esto es una cuesta. Entonces, de empezar a ver estas palabras que no aparecían en el diccionario, y que no aparecían en ninguno, tampoco en valenciano aparecían estas, algunas sí o parecidas, pro, pero empecé a darle vueltas a esto. Digo, ¿cómo es posible que yo utilice palabras que no las dice nadie? Pues yo recuerdo de mi padre, que a veces con mi abuela, que decía no cal, o cal que tal, o se veía fosilizado en negativo, y que decía, pero qué verbo es ese, ¿qué verbo utilizas tú? No cal. Y a partir de ese momento, 2 o 3 años después, es cuando me encontré. Yo estudié música y uno de mis profesores me dijo, mi padre, que ha estado en el Instituto de Calatayud mucho tiempo, ahora está en el Centro Aragonés y hay gente joven, y dan un curso de fabla, entonces era la fabla 1, y a partir de ahí vi que la lengua aragonesa era la lengua madre de todo esto, y que ahí sí que estaban todas estas palabras y muchas más. Entonces ahí es donde yo como escritor o como persona empecé a escribir y a pensar en aragonés. Sí que comencé escribiendo en aragonés común, porque era lo que tocaba, y además tanto en la Chunta y en aquel momento de efervescencia, salía un par de revistas, pero poco a poco me fui decantando también por escribir en esto de lo que os voy a leer algo. Voy a empezar, si no lo permitís, con un pequeño cuento que es casi de lo que más me gusta, de lo que tengo, que tampoco es que tenga una gran producción. Tengo un mensaje de David Trastumante, estamos aquí en el Palacio. Sí, en un castellano meridiano. Vale. En realidad no existe el aragonés ni la lengua churra. Perdona. Esto lo titulé, son 3 cuentecitos, leeré 2 si acaso. Lo titulé A la que oscurece. Cuando oscurece.
Pepe el Chicuto andaba boca noche dica la casa la lechera. ¿Cuánta quieres, bonico? ¿La misma que ayer? Sí, tal cual. El crío miraba caer la leche en la jarra de 2 litros. Sonaba líquido en el silencio de esas horas, más que más en invierno. Pagaba, la agarraba por lanza y volvía a la calor de la llave. Asinas todos los días del año. Una tarde no apareció la lechera. Pepe el Chicuto estaba con el resto de mujeres, que alcahueteaban entre ellas y con otras que se abocaban desde los primeros pisos. ¿Llevaba mala fama?, dijo una. ¿Con quién?, soltó otra. ¿Sin saberlo sus padres? No lo quereban al chacho Ise, pero ella, con una hijica y todo. Pues a ver quién traía ahora la leche. Pepe el Chicuto se puso murrio, la jarra en los brazos. Pensó que al otro lado del aparador estaba siempre la lechera y a la derecha la hija la lechera. Sabía entonces que la gente va y viene y que muchísima de ella no más va. Me llamo Pilar, le dije un día. Y yo Pepe. Sí, Pepe el Chicuto. No le sabió mal viniendo de ella. Y la miró terne a los ojos. Era el posible inicio de un amor infantil en la mañana del mundo. Pepe el Chicuto dejó de salir a por la leche, a la que otro matrimonio se hizo cargo del negocio. Ahora iba su madre a comprarla, mientras él se quedaba en casa. Dibujaba grandísimos campos verdes, llenicos de vacas, y eran tan grandes como el deseo suyo de niño, triste y torpe. Y ahora leeré otro, no, ahora leeré algún poema, y luego acabaré con el correo. Esto fue publicado en Presencia Aragonesa, pues no sé bien. Y ahora algunos de los poemas del tiempo enrunado, sería del tiempo sepultado. No más jopar de tú, que en verdad queda. Al pronto, cualquier voz, cualquier deseo. Dimpués, la altor de una llaga imposible, los morros sobre el olvido de la nada. Y nos vemos tal que en una rocha y aún, cuando los baladres esbafan las erores y las falsas mascaran el día cataranta. Arreu dejaré la memoria en la vera del tiempo sondoromío entre nosotros, dica que apriete la flamera y no seamos. Siento sonidos dende esta noche acorá, dende el lugar acazado en el aire último, lejos de las manos que desplegan el rol del hoy, de lo suncido el día que ya no existe. Por eso miro más allá del ventano rodellao, regirando en rafiles esnegríos con los ojos, aunque solo cara al collao del invierno, los árboles y los fogones esbriznan todo el olvido. Pero qué flama si nos la vasca que mamera puede traer la veta de un ayer que está rompido, la chambra que no vistieras entre que chispea, o la rosada que masquea en los calizos del lugar. En la reciente balconada avento los brotes que me distes. No sé cuánto más quieres que lea. Estaba totalmente interesado. Sigue, ¿Sí? Claro, sí. Un par más y Sí, un par más y el texto. tonto y ya está. Vale. Allí en el mar, no, perdón. Allá en la mar, haces memoria, víamos pescateros, muchas veces. Acarriaban pozales a la que la noche no dejaba de ser noche, y las ásperas manos de la infancia mascaban cacao, miajas de chucherías, panzas. A los 16, 17 años. Parece que el mundo solo que venía entonces para nosotros. Allí mismo, sí, allí mismo. Ande agora la verdad es una llanta punchá y el amor un día gris marcado en el calendario.
A boca noche aprieto el cobertor si no estoy con tú. Aturullado despierto entre las luces que esclarecen la casa y escullo la calor, la vasca y la mareta. No conozco así el nevasco que cae o la tronada haciendo cribazas en las manos del amor. Los chachas del lugar bajan a escape, caicabas antiguas topetando en los cristales. Y concluiré con el otro cuentecito. No cal que plegues los mispros del suelo, que se ha girado aire. La yaya se expulsó el alda y juntó las manos. Que lo dejes estar, que no me sientes o qué. Bueno, pero nadie se meneó. Me arrimé a ella. Yaya, vámonos. Esta andar allanado el cielo y puede echarse a llover. ¿Ande quieres que vayamos? ¿Al lugar? ¿A casa? ¿A estas horas? La cogí por el brazo y tiré de ella. En antes venía aquí todos los días, con lo del vuelo tuyo. Pues hizo, ya lo conoce demasiado bien. ¿Y qué hacemos con tu padre? Yo ni tartía. ¿Qué piensas, abandonarlo? Pegó un chillito. Ya, vámonos. ¿No estás solo? Dije pa' yo, como un margullo. Pues que dejo los mispros con este oraje, ya los plegaremos nosotras. Mañana a punto día volvemos. Sí, no se sulfure por eso. Salimos a espacito. Cerré el paño del cementerio. Bueno, pues es que eso se entiende cuando se escucha, ¿no? Eso que dices de cómo se junta, ¿no? Como y a viceversa, cómo contamina también, cuántas palabras pasan al castellano, ¿no? Pasa también mucho con el caló, ¿no? Que de repente dices chachipén, ¿no? Y es caló y chachi, cuando dice estamos, no, ¿qué chachi? O sea, me llama mucha atención cómo también se han ido incorporando. Es la verdad, ¿no? Sí. Chachipén, la verdad. Sí. La pañí, bueno, no sé. Bueno, la cuestión, la pañí, ya hablamos yo de la pañí. Bueno, que de verdad muchas gracias. A vosotros y a ti. Sí, yo creo que vamos a crear en Alto Palancialí la cátedra de Josep Carles Lainez para todos los años. Cada año buscaremos un reto nuevo que tenga que ver con la recuperación de esta lengua, evidentemente. Y Materiales escolares, estaría bien alguna asignatura en algún colegio. Sí, va por ahí. Sí. Que lo hagan otros, que yo. No, no, tú tranquilo, tú solo, no sé, ya veremos qué haces. Tú pones el conocimiento, pero el resto lo podemos poner nosotros, evidentemente. Sí. Gente más joven, sí. Pero no, estaría muy bien, aprovechando también los jóvenes que tuvimos ayer, por ejemplo, del IES Alto Palancia, que están muy abiertos a todo esto. Sabemos que es ingente y difícil recuperar una lengua en desuso al nivel de que está la lengua churra. Pero bueno, cuando se la oye vuelve a vivir y eso creo que sería, ¿no?, sostener ese objetivo. Exactamente. Así que a lo mejor nos hacemos un premio literario o algo así. Estaría muy bien. Pues venga, ya está, comprometido. Muchas gracias. Gracias a ti.